Buenas noches, que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos y muchas gracias por conectarse y profundizar en la palabra de Dios. Hoy, como lo decía el hermano Juan, ya vamos por eh, Daniel capítulo 11, un capítulo muy profundo, muy lleno de, valga la redundancia, de profecía y de un significado importante para todos los hijos de Dios. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite y que podamos abrir nuestro entendimiento y podamos comprender lo que Dios nos quiere decir en esto. Así que vamos a orar antes de estudiar este tema. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, has estado con nosotros. Tu gracia, tu misericordia nos ha alcanzado durante todo este día. Y ahora hemos sacado el espacio, Señor, para abrir tu palabra, para profundizar en ella, pero sobre todas las cosas, Señor, para poderla aplicar a nuestra vida espiritual y poderla compartir con otras personas. Queremos que seas nuestro invitado especial, Señor, y que nos guíes para que seamos amonestados por ti, Señor, y que tu justicia sea nuestra justicia y que podamos transmitir este mensaje de una manera clara, sencilla y de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Veo que hoy hay personas que no estuvieron hace 15 días con nosotros y como lo decíamos, hace 15 días el capítulo 10, 11 y 12 son capítulos que van unidos. Cuando estudiamos el capítulo 10 de Daniel, vimos un capítulo hermoso, un capítulo que nos dejó muchas enseñanzas y, eh, y que desarrollamos, gloria a Dios, eh, y explicamos cómo hubo una lucha espiritual entre el bien y el mal, una lucha cósmica en la cual usted y yo estamos involucrados. Y en el caso del capítulo 10 vimos cómo Daniel se sentía angustiado, se sentía atribulado por una situación que le estaba pasando al pueblo, porque recordemos que cuando ellos estuvieron cautivos en Babilonia había una profecía de tiempo. Dios le había hablado a Daniel y le había indicado que 70 años iba a estar cautivo Babilonia, cautivo el pueblo de Israel bajo el dominio de Babilonia. Y el tiempo ya había pasado, se habían pasado 3 años aproximadamente y Daniel se sentía muy angustiado. Entonces, por medio de esta situación, él se consagró a Dios, elevó una oración a Dios y clamó al Dios verdadero. Y no solo oró, sino que también ayunó. Vimos en ese capítulo que oró y ayunó durante 21 días. Me decía hoy una hermana que está aquí con nosotros que qué ejemplo para nosotros. Y si Daniel, siendo Daniel, oró y ayunamos 21 días, cuánto más nosotros necesitamos hoy orar, clamar a Dios y ayunar para que el Señor nos ayude en nuestras tribulaciones. Entonces, vimos como un detalle de Daniel en el área terrenal o en la tierra, también se dimensionaba en el área espiritual, en el área donde nosotros a nuestra vista no podíamos ver. Y vimos cómo el ángel Gabriel vino a explicarle a Daniel que él era muy amado y que desde el primer día él había sido escuchado por Dios. Explicamos que como si lo escuchaban en el primer día, cómo pasaron 21 días hasta que el ángel viniera. Y el ángel explica que es que hubo una gran batalla espiritual entre Miguel, o sea, entre Jesús y entre el enemigo. Eso nos dejó muchas lecciones importantes de entender de que Dios se preocupa por usted y por mí en las situaciones que afrontamos en nuestro diario vivir y que Dios está ahí y que debemos de orar y clamar y no soltarnos de la mano del Señor y poner todas nuestras cargas delante de Él. Entonces, con ese contexto, vamos a pasar a
a analizar un poquito este capítulo 11. Dicho sea de paso, este capítulo 11 es un capítulo muy profundo. Yo traté con la ayuda de Dios de hacerlo en una forma sencilla para que nosotros podamos comprenderlo todos nosotros. No profundicé en algunos aspectos históricos del capítulo. Sin embargo, vamos a ir haciendo ahí ajustes y vamos a ir pinceleando un poquito el aspecto histórico de este Daniel 11, del capítulo de Daniel 11. Entonces, sin más preámbulos, avancemos en este interesante capítulo y veamos lo que Dios nos quiere decir al abrir la palabra profética más segura delante de nosotros por medio de la profecía, dicho sea. Okay. Como les decía, el capítulo 11 es la continuación del capítulo 10 y en el capítulo anterior Daniel tuvo su visión a orillas del río Hickel o el río Tigris, como se le conoce también. Y Daniel vio en visión, dentro de lo que estaba en el capítulo 10, a Cristo en vestiduras sacerdotales. Y todo ocurrió a manera de escena del juicio. Entonces, vio acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote y lo vio en una escena de juicio. Gabriel vino donde Daniel y entonces comenzó lo que les dije, la explicación de Daniel y que debe de continuar donde en este siguiente capítulo. Sí quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto que Daniel 10, 11 y 12 llevan una secuencia, eso no excluye en el contexto de este capítulo 11 en muchos aspectos históricos en cuanto a los poderes que hemos estudiado acá en Daniel 7, en Daniel 8 y Daniel 9. O sea, siempre manteniendo el hilo profético de los capítulos del 7 hasta el 12, eso como aclaración, porque tal vez algunos de ustedes que han estudiado o saben bastante de esta profecía dirán, pero ¿cómo 10, 11 y 12? ¿Y qué pasa con los siguientes, los capítulos, 3 capítulos anteriores? Pero no, sí tiene mucha relación estos capítulos, pero sin embargo, como dijimos la vez pasada, Daniel 10 era la introducción, este es el cuerpo y el 12 es la conclusión, pero siempre involucrando todos los capítulos, llevando la misma línea profética. ¿Ok? Y como vimos en Daniel 10:14, estamos estudiando, recordemos que lo que el pleito, por eso el enemigo no quería que Daniel se le explicara esta visión porque era algo muy importante. Entonces, a Daniel, por medio del ángel, se le muestra lo que iba a suceder en el pueblo de Dios desde los días de Daniel, desde cuando Daniel estaba en vida, hasta cuándo, hasta el fin del tiempo. De ahí la importancia de esta profecía para nosotros cuando hoy. Es importantísimo que usted y yo estemos atentos a la palabra profética, que escudriñemos las escrituras, que profundicemos en ellas, porque nos va a tener alertas de todos los planes que tiene el enemigo, de todas las artimañas que ha hecho desde el inicio, desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Entonces Dios siempre ha dejado en su palabra las alertas, la luz que necesitamos para identificar cómo hacer la voluntad de nuestro Dios y cómo obedecerle y cómo amarle y cómo comentar y profundizar en estos temas y compartirlos con otras personas. Pero vamos avanzando. Algo importante para porque usted y yo podamos entender este capítulo, debemos encontrar la llave que nos abra, perdón, el entendimiento, que podamos aclarar muchas dudas que tal vez puedan surgir dentro de este capítulo 11. Y aquí hay una clave importante, el evento de la cruz, la muerte de Cristo y la profecía de las 2300 tardes y mañanas tiene un papel fundamental para aclarar
por ende, esa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Todos los que hemos estudiado las 70 semanas, eh, comprendemos que específicamente en la última semana, eh, vemos con claridad cómo estaba establecido el tiempo en que Jesús iba a morir y cómo con anterioridad la profecía nos indicaba el tiempo específico de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá en el capítulo 11, 11:22 se nos habla del príncipe del pacto y déjenme decirle que también juega un papel muy importante antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo. O sea, es la llave, es parte de la llave para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir en este capítulo. Dice aquí, esto quiere decir que debemos de encontrar bestias rapiñas antes del evento de la cruz y debemos encontrar los 10 cuernos o el cuerno pequeño y la escena del juicio después del evento de la cruz. O sea, en este mismo capítulo, desde el versículo 1 hasta el 30, son eventos antes de la muerte de Jesús, pero después de la muerte de Cristo, del 30 en adelante, son eventos espirituales, eventos, o sea, hay un simbolismo real o historicista o histórico en los primeros versículos, pero luego de la muerte de Cristo, todos estos símbolos, todas estas representaciones se manifiestan en una manera, valga la redundancia, simbólica para el tiempo del fin. Entonces, como les dije ahora, no voy a entrar en mucho detalle de historia porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí el capítulo 11 eh, es como siempre les he dicho yo a ustedes acá en el estudio de profecía, Dios utiliza ese zoom para ampliar información. Y en el caso específico del capítulo 11, podemos ver a partir de Medo Persia todos los reinos representados. Si usted en su casa luego quiera leer, eh, cómo van representando todos esos reinos secuencialmente, cómo están en el capítulo 7, cómo están en el capítulo 8 y el capítulo 9, pero acá se nos amplía un poquito más. Pero sí vamos a ver algunos aspectos importantes para poder darle contexto a la segunda parte de, de, de este estudio, que es en la que yo quiero profundizar en esta noche. Quiero darle prioridad a la parte espiritual del rey del norte y el rey del sur y todo lo que conlleva para usted y para mí en este tiempo final. Como les dije, antes del evento de la cruz, o sea, antes de la muerte de Cristo, el rey del norte y el rey del sur existían en una manera literal o en una manera real. Como hemos venido estudiando, el Mesías príncipe hizo cesar el sacrificio y la ofrenda cuando se dio a sí mismo en sacrificio de la cruz. Esto como para validar todo lo que estoy diciendo de la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz. Antes del evento de la cruz, todo lo terrenal estaba vigente. ¿Qué cosas terrenales en el contexto bíblico podemos decir que estaban vigentes antes de Jesús, de la muerte de Jesús? La Babilonia terrenal, el santuario terrenal que hemos estudiado acá, hemos estudiado acerca de Babilonia, el servicio que se daba en el santuario por medio de los sacerdotes, del sumo sacerdote, en el santuario terrenal, la ciudad de Jerusalén en una forma terrenal, el pueblo de Dios según la carne, o sea, la nación judía. De igual manera, el rey del norte y el rey del sur, que se refiere a reinos terrenales, que se habla acerca de este capítulo 11, se habla de un rey del norte y de un rey del sur, y evidentemente existió, o usted puede buscar en un libro de historia, y efectivamente existieron esos reinos terrenales antes de la muerte de Cristo. Nos quede eso muy claro. Vamos a analizar un poquito acerca del rey del norte. El rey del norte se refiere a los Seleucidas. Este grupo de griegos vivía al lado noroeste, por el lado de Palestina, pero salían a atacar por el lado norte judío. Recordemos,
por eso le digo que esto tiene mucha relación con lo que hemos estudiado, que después de los medos y los persas, los que dominaron el mundo fue Grecia, al mando de Alejandro Magno. Y vimos, incluso hay versículos en este capítulo que se refieren al rey en una forma simbólica, pero analizando lo que estudiamos de que este era representado por un leopardo de 4 cabezas, pues uno de estos, después de la muerte de Alejandro, uno de estos reinos que se dividió eran los Seleucidas. Después solo quedaron dos, lo vamos a ver aquí. Los Seleucidas que representaban el rey del norte. Eso para hablar de una forma real, física, que existieron, para que no nos quede claro, para que nos quede claro, perdón. Y el rey del sur, ahora vamos a ver quiénes eran los del rey del sur. El rey del sur se refiere a los Ptolomeos. Este grupo de griegos está ubicado al lado suroeste, por el lado de Alejandría en Egipto, y solía atacar por el lado sur judío. Es interesante que durante algunos periodos de la historia, estos dos reinos intentaron la paz, digámoslo así, e incluso intentaron matrimonios entre ambos reinos para buscar esa paz que nunca encontraron. Pero dentro de este conflicto del norte y del sur, estaba en el medio el pueblo judío, según la carne, porque uno estaba al norte, como dice acá, y el otro al sur, y el pueblo judío se encontraba entre los dos reinos. Entonces se veía muy afectado de una o de otra manera, se veían afectados directamente. Igual, si los seleucidas querían atacar a los ptolomeos, estos tenían que pasar por la nación judía y viceversa. Y hay un estudio más profundo en cuanto a esto, eh, en este sentido de que muchas eh, costumbres fueron heredadas al pueblo judío. Recordemos que por su desobediencia fueron invadidos por Babilonia, y sin embargo, con el pasar del tiempo también muchas costumbres o tradiciones griegas fueron adquiridas por los judíos, y sucesivamente con el reino de los romanos, que fueron los que sucedieron a los griegos, también eh, aumentaron costumbres que luego fueron trasladadas a la religión dominante o al poder político religioso, que luego aquí en este estudio vamos a ver un poquito más adelante. Muy interesante todos estos detalles, y vamos a entrar a otra parte. Bueno, el versículo 21 y 22 de este capítulo dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, a lo cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y en en el reino terrenal, todo esto tiene un contexto histórico que, como les vuelvo a decir, no vamos a profundizar en ello, pero hacia grandes rasgos, luego hay unas luchas internas de poder dentro de Roma. Augusto César, por ahí está Cleopatra, y todos estos reyes romanos de la Roma imperial, pues vienen representándose en estos versículos del capítulo 11. Pero para hacer un resumen de lo que hemos dicho, vamos a leer esta parte. Dice que Daniel, capítulo 11, como lo vimos, nos presentan eventos proféticos que debían ocurrir al pueblo de Dios desde los días de Daniel hasta nuestro tiempo. En este capítulo se presentan dos figuras simbólicas: rey del norte, rey del sur. La muerte del Mesías príncipe, que es en la cruz, marca un antes y un después, como les he comentado. Esto a manera de que repitamos y nos quede más claro hasta hacia dónde vamos. Antes de la muerte de Cristo en la cruz, todo era terrenal y todo estaba en vigencia. La Jerusalén terrenal, la nación judía, el santuario, el sacerdocio terrenal, y es así que también había una Babilonia terrenal
y el rey del norte, como lo acabamos de ver, terrenal, y el rey del sur, uno representado por los Seleucidas y los otros por los Ptolomeos. Entonces ahora vamos a hacer toda esta historia, todo este historicismo, lo vamos a pasar a la parte espiritual, a la parte que Dios le enseñó a Daniel para aplicarlo a nuestros días. Dice, luego de la crucifixión de Cristo y posteriormente con el fin de la profecía de las 70 semanas, marcadas con el apedreamiento de Esteban. Recordemos que este fue el último evento durante las 70 semanas que marcó la vigencia terrenal, o sea, la nación de Jerusalén como la nación judía según la carne, pero también el santuario y el sacerdocio terrenal, pues era una sombra de lo celestial. A partir de entonces, lo que está en vigencia es la Jerusalén celestial, el Israel espiritual, el santuario celestial y el ministerio que Cristo hace hoy en el santuario como nuestro intercesor. De igual manera, existe hoy lo que conocemos como Babilonia en las profecías, que se refiere a esa Babilonia espiritual, a esa confusión. Y como hemos estudiado acá, también estudiamos acerca del cuerno pequeño o de ese poder político religioso que estudiamos en los capítulos 7, 8, incluso en el 9. Entonces vemos como hay un simbolismo terrenal que era símbolo o sombra de lo celestial o de lo que acontece hoy en día. Por ejemplo, el Israel espiritual, después de que eh, Esteban fue apedreado, el Evangelio, la palabra de Dios dice que el Evangelio fue predicado a quienes, a los gentiles. O sea, nosotros, los hijos de Dios, los que amamos a Dios, somos el Israel espiritual, como para ponerles un ejemplo. Entonces, como les dije ahora, a partir del versículo 29, y disculpen, yo me equivoqué, dije 30, pero es el versículo 29, Daniel 11, ya no estamos hablando de un rey del norte terrenal, ni tampoco de un rey del sur terrenal. Entonces, vamos a analizar un poquito a qué se refiere o a qué se refiere este rey del norte terrenal y este rey del sur terrenal, pero en un sentido espiritual, en un sentido simbólico que nos atañe en estos días. Empezando por el versículo 30 y 31 nos dice, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, muy importante, la fortaleza, quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Aquí hay mucha información, ya aquí estamos hablando de ese rey del norte falso, diría yo, como lo vamos a ver al final de esta presentación, espiritualmente hablando, y vemos una de las características o uno del accionar de este falso rey del norte eh, en su proceder como sistema, como lo identifica, como lo identificamos en el capítulo 8 de Daniel, el accionar del cuerno pequeño. A partir de este versículo, eh, Roma, o sea, la Roma imperial, la Roma de los Césares, deja de convertirse en ese poder dominante y ahora Roma se convierte en la Roma papal. Y también se observan acá, en este versículo, algunas de sus actividades sustitutivas como parte de la abominación desoladora aquí descrita. Entonces, muy importante,
Va a atacar el santuario, va a atacar a los hijos de Dios, va a quitar el continuo sacrificio de Cristo en el santuario celestial, y a toda esta sustitución se le llama abominación desoladora. Pero, ¿qué es la abominación desoladora? ¿O cuándo más bien? Ahorita vamos a ver, después vamos a ver lo que dijo Jesús en cuanto a la abominación desoladora. Entonces, ¿cuándo inicia a lo que nosotros conocemos o llamamos como la abominación desoladora? Es importante que a partir del año 538, de ahí hay un error, es cuando Clodoveo se convierte al catolicismo, convertido por su esposa Cleotilde, y da inicio a las guerras papales, dándole poder absoluto a la Roma papal. Clodoveo I fue el primer rey de los francos en unificar toda Francia y fue coronado como rey de los francos en el año 481 después de Cristo, tras lo cual emprendió una serie de campañas con las que logró someter al resto de los pueblos francos. Este era eh, un hombre pagano, sin embargo, se convierte al catolicismo y empieza las luchas por aquellos reinos arrianos que también estudiamos acá, que eran tres reinos que se oponían al, al dominio del poder político religioso, del poder romano. En el año 538 este poder es dado a Roma y se establece un falso sistema. Recordemos que es un sistema, un rey del norte falso, porque no está sustentado sobre la palabra de Dios, sino que hace una falsificación o hace una copia del santuario y inventa un falso sistema de perdón de pecados, un falso sistema de intercesores. Recordemos que la palabra de Dios dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pues ellos cambian todo ese sistema y se levanta un nuevo o un reemplazo de intercesión de Cristo, y muchos de esos, con todo el respeto de los que están aquí presentes, una falsa intercesión son todos los santos, la misma María. Eso va en contra de lo que Dios dice en su palabra y quitan la verdadera fórmula del perdón, diría yo. Nosotros cuando pecamos, recordemos, por eso hay que entender un poquito lo que, y lo estudiamos acá, lo que era el santuario terrenal, para entender la función del sumo sacerdote en el santuario celestial, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro intercesor. Pues en este caso, este sistema o este falso poder o, eh, o sí, este falso poder, pues cambia completamente todo lo que está en la palabra de Dios y echan por tierra el santuario y pisotean la verdad. A todo este sistema falso se le llama abominación desoladora. Pero ¿de dónde sacamos esto? ¿Será que el hermano Randall hoy está aquí inventando? Pues no, siempre hemos dicho que al estudiar estos temas en la palabra de Dios nos basamos. Y Jesús, que es nuestro ejemplo, y por eso él dijo que hay que escudriñar las escrituras porque en ellas encontrará la vida eterna, nos dice en Mateo 24:15, palabras de Jesús. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿de qué hablo? Del profeta Daniel. El que lee, entienda. Nosotros hoy, gloria a Dios, estamos leyendo y estamos entendiendo a la luz de la palabra de Dios que detrás de todo ese sistema falso, obviamente que está el enemigo de las almas, haciendo como es su especialidad, de una forma sutil, metiendo verdades con mentiras, como engañó a Eva ya en el huerto. Entonces, hoy en día la forma de engaño no ha cambiado. Entonces, pero sigamos avanzando con este estudio. Dice Daniel 11:33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y definitivamente este versículo lo tenemos que relacionar
con la profecía de tiempos y medio tiempos, o en otras palabras, con la profecía de los 1260 días o 1260 años, cuando este poder político religioso se le permitió atacar a los hijos de Dios e presentar esta falsa verdad y como conocemos en la historia o se le conoce como ese periodo donde se desarrolló la Santa Inquisición. Pero sigamos leyendo para profundizar en esto. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensombrecerá. ¿Cuál rey? El rey del norte, ¿verdad? Se engrandecerá sobre todo Dios contra el Dios de los dioses, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y ese periodo oscuro de la historia de nuestro mundo, este periodo profético de los 1260 días o años, este poder se engrandeció hasta en contra de aquellos fieles, de aquellos que amaban a Dios y guardaban sus mandamientos, como lo marca la historia de este mundo. Pero al cabo del tiempo, dice acá, y aquí está, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, según Daniel 11:40. Dice acá, en estos días comenzaron en el año 538 de nuestra era, cuando el obispo de Roma fue hecho por decreto de Justiniano, como lo vimos hace un ratito, y por el derrocamiento de las potencias arrianas opositoras. Recuerden que en la profecía de Daniel 7, la cuarta bestia, en la bestia espantosa y terrible, tenía 10 cuernos, de los cuales brotó un cuerno pequeño y botó, perdón, tres cuernos, y estos cuernos, en una forma simbólica, eran estos reinos arrianos, que recordemos que el arrianismo, dentro de sus ideas, era que Dios era, o sea, que Jesús no era Dios y que solo existía un Dios. Y por ende tuvo mucha oposición y ellos no quisieron someterse a Roma, a la Roma papal, y fueron derrocados, el último de ellos en el 538. Eh, en ese momento se le da la potestad, como dice la historia, de cabeza de todas las santas iglesias y verdadero eficaz corrector de los herejes. Entonces, con ese poder absoluto, continuaron hasta el año de 1798, donde la profecía nos habla de que eh, este poder recibirá una herida mortal, pero que luego será sanada. Eso ya es otro estudio. Pero sí, en el año 1798 sucede algo muy interesante, porque el Papa Pío VI fue llevado por el general Berthier por orden de Napoleón Bonaparte para llevar cautivo al Papa, y fue puesto en el exilio y este muere ahí, y representa el poder político religioso, pierde el poder absoluto durante el tiempo que lo tenía por otro poder. Y este poder lo representamos en la historia como el momento de la diosa razón de la Revolución Francesa. Pero, como dice acá, no debemos limitar el entendimiento de este versículo solo a este evento, a la Francia revolucionaria, a la Francia atea. Más bien podría identificarse con el humanismo racionalista, o sea, va más allá hasta nuestros tiempos. La gran agitación filosófica de la Revolución Francesa dejó como herencia al mundo moderno. Ese espíritu ha continuado vivo en el comunismo y en muchos otros aspectos de la sociedad moderna, y ha estado en conflicto con la iglesia. Hasta nuestros días, que hoy vemos
mucho racionalismo, muchas teorías falsas, la nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos vamos a meter en este campo, pero sí vamos a cerrar, vamos a continuar, no ha terminado la presentación, pero vamos a hacer el cierre y vamos a hacer la aplicación a nosotros de hoy en día. Finalmente, hay algo que preocupa a este rey del norte que precede a la segunda venida de Cristo. Los versículos 44 y 45 de este capítulo 11 nos dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. O sea, estamos hablando que este sistema falso va a ser atemorizado por las noticias del oriente. Dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Este versículo lo asocio yo con aquel versículo que dice que Satanás anda como un león rugiente, viendo a ver a quién devora porque le queda muy poco tiempo. Entonces lo podemos asociar también con ese versículo, entendiendo de que este rey del norte es ese sistema, pero que al final es el enemigo, es Satanás. Dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Como hemos visto en todos los capítulos anteriores, al final del tiempo, y no un tiempo no muy lejano, según lo que hemos estudiado, no sabemos el día y la hora, pero sabemos que Cristo está a las puertas, este poder político va a ser destruido. Y la profecía no él lo indica y va a ser instaurado el verdadero rey del norte. ¿Sabía usted que el verdadero rey del norte es Jesús? Voy a leerles porque no pude incluir solo dos versículos de estos que tengo acá para que no nos queden dudas. Por ejemplo, Isaías 14, 12 al 14 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Hablando de Lucifer, hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la reunión, al lado norte, me sentaré. O sea, al lado donde está nuestro Dios. Pero el Salmo 41:25 perdón, el Salmo 48, 1 y 2 nos dice, grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermosa en su altura y el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, al lado norte, la ciudad del gran rey. Entonces, cuando venga Cristo, el verdadero rey del norte, va a desplazar a este poder y lo para siempre y va a establecer su reino eterno. Pero con más detalles vamos a analizar este aspecto en el capítulo 12 y final de este libro de Daniel. Ya nos queda solo lo de que nos queda ahorita, más el próximo día de reunión que vamos a analizar el último capítulo de este hermoso libro, de este libro que nos ha dejado enseñanzas muy, muy importantes para nuestra vida espiritual. Este poder ya declarado llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, ya que ha luchado contra el pueblo de Dios del tiempo del fin. Miguel o Jesús entonces aparecerá para dar la victoria final a quienes se han mantenido fieles a lo largo de la historia. Todos los hijos de Dios, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos, que se han mantenido fieles a nuestro Dios, van a ver a Jesús o vamos a ver a Jesús venir en gloria. Dice, desde los días de Daniel hasta la venida del príncipe del pacto, que es Jesús, así el libro de Daniel apunta al momento más esperado por el pueblo, la aparición de Miguel o la aparición de Jesús. Un tiempo difícil que nos ha tocado vivir a nosotros y que se va a complicar más adelante en la historia de este mundo,
Usted y yo debemos entender algo muy importante en esta noche. Como les digo, en el contexto del capítulo 10, uniéndolo a esto que hemos visto hoy, hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual en esta tierra, en las cosas terrenales de su vida y de la mía, donde usted y yo, desde que abrimos nuestros ojos, tenemos conflictos de todo tipo, de salud, espirituales, emocionales, de trabajo, económicos, de todo. Pero detrás de todo eso siempre hay una lucha espiritual más allá de todo esto. Y hay una lucha para que usted y yo no conozcamos esta verdad, esta realidad, este engaño que el enemigo ha puesto a través de la historia, para que muchas personas no lleguen a estas grandes verdades que el Señor ha establecido en su palabra y por ende se aparten o no hagan la voluntad de Dios. Hay un conflicto espiritual, como decía aquí uno de los versículos, el enemigo está atemorizado porque sabe que le queda poco tiempo, entonces es una lucha terrible, es un ejército terrible, un ejército malo, con un montón de armas, hablando de una forma espiritual, para que usted y yo nos desviemos del camino correcto, para que usted y yo, eh, nuestro tiempo, nuestra vida, se escape, se vaya sobre las trivialidades de este mundo. Por eso en la palabra de Dios se nos dice, poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, no en las que se ven, en las celestiales, en las de nuestro Dios. Entonces Dios quiere que usted y yo lo busquemos, que nos consagremos, que entendamos, que no nos dejemos engañar y que con un escrito está, nos mantengamos fieles hasta el tiempo del fin. Hermano Juan, yo creo que hasta acá podemos llegar hoy y no sé si alguien quiere hacer un comentario, usted, hermano Juan. Yo en realidad este capítulo, como dicen, hay muchas cosas sobre las cuales se pueden comentar, pero traté para no complicar mucho este capítulo de hacerlo, gloria a Dios, de una manera sencilla y que entendamos. Y espero en Dios que si hay alguna duda o algo, me lo pueden decir y podamos responder. Claro, muchas gracias, don Randall. Sí, es bastante amplio ese capítulo de Daniel y bueno, siento que lo abordó en buena forma. Quisiera dar el espacio si alguien quisiera aportar, con mucho gusto, tal vez una consultita a don Randall o alguna observación, alguna ampliación. A mí me gusta mucho digamos, cuando hay una doble aplicación en la Biblia. eh, Allá en aquel tiempo pues existían el reino del sur, reino del norte. Y pues había una batalla, ¿no? Una batalla humana en el entendido pues que eran pueblos que tenían pues, esa historia, ¿no? Y poder vislumbrar esa ubicaciones, por decirlo así, ¿no? Y poder tener una aplicación espiritual, inclusive al fin de la historia. Me parece muy interesante de parte de la Biblia. Mucha enseñanza genera porque está la parte de la historia, pero también una parte que es sumamente importante, no es solamente algo de menor importancia, sino que tiene bastante importancia específicamente en el aspecto espiritual y como mencionaba usted, el rey del norte, pues viniendo a liberar. Me parece muy, muy bonito. Muy bien. ¿Alguien más quisiera? Bueno, son las 8:24. Adelante, Marina. Buenas noches, doña Marina. Permítame, creo que sí, sí puede hablar. Adelante. Es habilitar el microfonito, nada más. No ha podido por allí. Ahora sí, ya se le prendió. Bueno, no, Adelante. quería agradecer porque en realidad entendí muchas cosas que no entendía.
O sea, es muy interesante cómo don Randall lo pasó, digamos, de lo literal a lo espiritual, ¿verdad? Entonces le queda a uno como mucho más claro. Ya entendí muy claro el rey del norte y el rey del sur, porque a veces a uno se lo explican en la iglesia, pero lo dejan como un poco confundido. Pero hoy lo entendí claramente. Así es que muchas gracias y que Dios lo bendiga, don Randall. Mucho gusto y la gloria sea para nuestro Dios, sea su nombre. Perfecto. Muy bien, vamos entonces a orar para finalizar. Gracias a Dios pudimos abarcar allí con el estudio. Am, Recordarles que bueno, el viernes continuamos con el estudio de Juan, libro de Juan, y algunas citas les decía a toda la gente por si quiere acompañarnos a las 7 de la noche. Así que bueno, ahí continuamos estudiando. Bueno, vamos a orar para finalizar. Padre Santo, Señor, gracias te damos por la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra. Sabemos, Señor, que hay muchos detalles allí, pero que lo que tú buscas, oh Dios poderoso, es nuestra salvación. Ese es el fin de habernos dado toda esa información en profecías, em, por medio de profetas, la historia, cómo se ha desarrollado, Dios. Eso es hermoso, saber que tienes el control de todo, Señor, pero también mucho más hermoso, saber que todo eso lo haces con el fin de llevarnos a estar contigo por la eternidad. Y bueno, recordaremos todos estos detalles, pero lo más importante es saber, Señor, que has hecho lo necesario para que seamos redimidos y logremos la salvación en aquel momento también importante de liberación para tu pueblo. Acompaña a cada quien, Señor, que ha deseado estar aquí con nosotros y a los que tenemos nosotros en oración. Sea, Padre, tu Santo Espíritu con nosotros y con ellos, para que este momento de vida que nos das, en lo que transitamos, Padre, sea bendición para nosotros y para los demás. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nos vemos. Feliz noche. Que el Señor les bendiga y les ayude en todas sus tareitas. Chao, chao. Buenas noches para todos. Buenas noches, bendiciones.